Vamos en nuestras Biblias al Salmo capítulo 16, que ya leyó hace un momento para nosotros nuestro hermano Fabián Mauricio. Salmo 16. ¿Estamos allí? Amén. Vamos a dividir el estudio y la meditación de este salmo en dos partes. Hoy será la primera parte, que inicia en el versículo 1 y termina en el versículo 4. Esta será la primera parte. El título de este sermón es... Este título está largo, escriban rápido, hermanos. Es Canto de Confianza, primera parte. Les dije que estaba largo. Subtítulo: Amar a Dios es también amar a su pueblo. Cántico de confianza, para que les quede corto, cántico de confianza 1. Amar a Dios es también amar a su pueblo. Amén. Leamos la bendita palabra del Señor, versículo 0 del Salmo 16. Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía. Dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Amén y amén. El salmo que acabamos de leer, en el juicio de los eruditos y conocedores del libro de los salmos, encaja en una categoría de salmos que se definen como los cánticos de confianza. Estos salmos tenían que cantarse en la congregación, en medio del culto, como lo estamos haciendo ahora mismo o que estamos meditando en él, y tenía que usarse dentro de la congregación con el propósito de encomendarse al Señor y fomentar la confianza en Dios y la satisfacción al reconocer que Dios tiene cuidado de nosotros. De hecho, eso explica por qué el Salmo inicia con una expresión tal vez un poco enigmática para nosotros: Mictán de David. Observen que antes, en los salmos previos, esa expresión no ha aparecido. Y lo que significa explícitamente Mictán, bueno, no es tan fácil de definirse, pero podríamos decir que puede significar salmo escrito por David como salmo de oro, o canto noble y memorable escrito por David. De hecho, algunos prefieren definirlo como poema de profunda confianza escrito por David. Un poema que y quiero que, hermanos, esto quede en sus corazones desde este momento para que más adelante vean la importancia del comentario. Un poema que tenía que ser cantado por la iglesia y grabado en sus corazones para fomentar la confianza en el Señor. Ahora, siempre que iniciamos con la exposición de los salmos, a mí me gusta darles el contexto histórico o circunstancial en el que estaba viviendo el autor del salmo para escribirlo. Porque, bueno, eso nos ayuda a entender el porqué de lo que escribe. Sin embargo, en este salmo, mis hermanos, es difícil entender cuáles fueron las circunstancias o el tiempo en el que David escribió este salmo. Luego, ¿por qué no tenemos esta información? Porque el Salmo no nos dice nada. El Salmo habla en términos generales. Sin embargo, una lectura detenida del Salmo nos permite entender que este Salmo, sin saber exactamente cuándo ni dónde, fue escrito como una confesión de confianza en medio de alguna crisis. Y por lo tanto, tú y yo, como creyentes, podemos utilizar este salmo en cualquier circunstancia de aflicción en nuestra vida. Mientras yo leía y ya estudiaba para la preparación de este sermón, recordé una lectura que hice hace varios años en un comentario del doctor Roy Dave Jenkins, comentando la epístola a los Romanos, quien contaba la historia de un hombre llamado Charles Blondin. Yo no sé, los hermanos más antiguos que estuvieron en la exposición de Romanos, si se acuerdan de esa historia. Blondin fue un hombre que en el año de 1860 hizo lo impensable en sus días, y yo me atrevo a decir que sigue siendo impensable en los nuestros. Atravesaron una cuerda de lado a lado en las cataratas del Niágara y Blondin cruzó caminando por encima de la delgada cuerda. Roy Jenkins, comentando sobre este asunto, dice que la multitud, mientras lo veía pasar por encima de la delgada cuerda,
se quedó atónita, nadie decía nada. Y finalmente, cuando Blondin cruza a salvo al otro lado, la multitud estalla, aplaude y con entusiasmo básicamente dice: mira, tú sí que eres un hombre muy confiable, tú eres un hombre muy valiente, eres un hombre espectacular. Y en medio de la ovación, sorprendentemente este hombre, Blondin, le pregunta a la multitud lo siguiente: ¿confían en mí? ¿En que puedo hacerlo? Sí, lo puedes hacer. Él dijo: bueno, ¿y quién se me treparía a la espalda para que ahora los dos crucemos nuevamente hasta el otro lado? La multitud quedó gélida, nadie respondió, pero esta vez no por admiración, sino porque les pareció una locura lo que Blondin les estaba proponiendo. Sin embargo, hubo uno que sí respondió, hubo uno que sí dijo estar dispuesto a cruzar con él. Y este es un detalle importante, hermanos. Curiosamente, quien dijo que sí era un hombre que lo conocía muy bien. Quien dijo que sí fue su asistente personal, quien aceptó subirse a su espalda. Ahora, esta historia nos muestra lo siguiente. Bueno, y la historia es que pasaron y quedaron vivos, ¿no? Pero el punto es este. Muchas personas estuvieron dispuestos a animarlo y a decir: eres un hombre extraordinario y valiente. Pero de entre todos esos muchos, solo uno estuvo dispuesto a confiar verdaderamente en él. Algo parecido ocurre con la fe. Muchos afirman tener confianza en Dios. Sin embargo, son pocos los que descansan en Dios como su único y verdadero refugio. En este salmo que acabamos de leer, David no nos está hablando de cualquier tipo de confianza, porque el tema es la confianza, pero no una confianza espuria en el Señor, no una confianza ligera que se desvanece cuando las circunstancias son difíciles. David en este salmo describe un tipo de confianza, y este punto es importante, mis hermanos, un tipo de confianza que implica una entrega completa al Señor. Y como lo veremos en este sermón, dicha confianza se traduce o se exterioriza en dos cosas puntuales. Uno, el que confía en el Señor ama verdaderamente a Dios. Y dos, el que confía en el Señor ama verdaderamente a su iglesia, a los santos que le pertenecen a Dios. Dicho esto, a modo de introducción, vamos a ver entonces en este salmo cómo David declara su confianza en el Señor a través de estas dos afirmaciones. Y este sería el punto número 1 de mi sermón, que tiene por título: el Señor es mi refugio. Punto número 1, el Señor es mi refugio. Leamos del versículo 0 hasta el versículo 2. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Mictán de David, ya saben lo que eso significa. Versículo 1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y termina diciendo: no hay para mí bien fuera de ti. Lo que acabamos de leer, hermanos, es una oración. Una oración en la que David afirma que Dios o el Señor es el único en quien él puede confiar para su bienestar. Es decir, David afirma que dadas sus circunstancias actuales, sean las que sean, porque recuerden, no sabemos cuáles son, pero sabemos que son circunstancias de aflicción. Bueno, dada su aflicción actual, David sabe que el único capaz de darle un refugio seguro es Dios. Y como el texto no hace referencia a ningún momento particular en la vida de David, nosotros podemos entender entonces que David está en medio de una aflicción suplicándole a Dios para que extienda su mano protectora sobre él a lo largo y ancho de toda su vida. Es decir, David pide que Dios lo proteja en su vida y en su muerte, todos los días de su vida. Comentando este texto, Calvino dice: nuestra seguridad tanto en la vida como en la muerte depende completamente de que estemos bajo la protección de Dios. Es decir, ¿en dónde estás seguro? Cuando estás bajo la protección de Dios. Fuera de Dios no hay seguridad para nadie. Ahora observen esto. David dice en su oración: guárdame. Esta expresión en otras traducciones, más antiguas sobre todo, se traduce como protégeme.
Pero noten que después de decirle, Señor, por favor, protégeme, él agrega lo siguiente: porque en ti he confiado. Es como si David dijera lo siguiente: yo puedo suplicar protección porque yo he aprendido a refugiarme en Dios en medio de mi aflicción. En medio de la aflicción, yo sé que el mejor camino que puedo tomar es ir ante la presencia del Señor suplicando su ayuda. Por lo tanto, yo confío en que el Señor me entregará su mano protectora para guardarme. Ahora, es muy interesante que quien está diciendo, guárdame, Señor, porque en ti he confiado, es David. ¿Y cuál era el oficio de David? Era un rey, era un monarca. Y este monarca no habla de su trono. Este monarca tenía a miles de hombres a su disposición, soldados que estaban dispuestos a dar su vida para protegerlo. Pero el monarca no apela a la protección que su ejército podría darle. Es más, ni siquiera apela a su propia justicia. El monarca se humilla y encomienda su causa al Señor, reconociendo que solo Dios es su refugio seguro. Y luego él dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. ¿Qué es lo que él le dice al Señor? Tú eres mi Señor. Y esto es muy importante, porque David está diciendo que tiene confianza en alguien y que él tiene la certeza de que ese alguien tiene el poder para cuidarlo. Pero respecto a ese alguien de quien él habla, él dice, el alguien no es cualquiera, el alguien es mi Señor. En el hebreo esta expresión se traduce como Adonai, que significa gobernador en su sentido más excelso. Él es el que gobierna. Es decir, David reconoce que el autor de su protección es su amo, su Señor y su gobernador. Y por lo tanto, él se entrega con toda humildad en confianza a aquel que lo tiene como posesión suya. Es como si David dijera lo siguiente: oh gloriosa majestad, en su oración, oh gloriosa majestad, yo puedo presentarme con confianza ante ti porque yo sé que tú eres mi amo, pero sé que no eres cualquier amo, eres un amo benevolente que gusta de cuidar a los suyos y por lo tanto, mira, esta es mi causa, vengo a presentarla delante de ti. Ahora bien, el hecho de que David reconozca a Dios como su amo, como su Adonai o como su Señor, nos permite llegar a dos conclusiones importantes. Primera, si Dios es el Señor, el Adonai, entonces, aquí sería numeral A o letra A, si Dios es el Adonai, entonces Él tiene el derecho para exigirnos y permitir en nuestras vidas lo que Él quiera. Y voy a repetir esto, mis hermanos. Como Él es el Adonai, el Señor, Él tiene derecho a exigir y permitir en nuestras vidas lo que Él quiera. Si no fuera así, entonces Él no sería el Adonai. Y por lo tanto no sería el Señor, no sería Dios. David afirma que el Adonai lo protege, que es el gobernador quien cuida de él. Pero si el gobernador cuida de él, el gobernador está en todo su derecho a hacer exigencias sobre la vida de aquel que es su súbdito. Luego, en segundo lugar, que David diga, tú eres el Adonai, el Señor, nos permite concluir que David ha reconocido su propia incapacidad para buscar protección para sí mismo. Él le dice, tú eres mi Señor. Pero noten que después de eso hay un punto y una coma y se agrega algo importante. ¿Qué dice después? No hay para mí bien fuera de ti. Es decir, aquellos, y hermanos, esto es sumamente esperanzador, aquellos que viven bajo el gobierno de Dios entienden que no hay cosa verdaderamente buena que puedan disfrutar en esta vida, sino es estar en la presencia de Dios y bajo su bendición. Cualquier cosa que el hombre pretenda encontrar como bueno lejos de Dios es una falsa
esperanza, es una ilusión vana. Si un hombre, por ejemplo, concluye que viviría más feliz y estaría más satisfecho si se encontrara alejado de Dios, bueno, por este texto podemos concluir que esa sensación de seguridad y de complacencia que dice experimentar este hombre no es más que un engaño, y que el bien que presume tener y del cual estar disfrutando al encontrarse alejado de Dios no es más que una ilusión de un oasis en medio de un desierto, que cuando llega se encuentra con que no había nada y tendrá que seguir padeciendo sed. No hay bien para nosotros, mis hermanos, fuera de Dios. Ahora, permítanme agregar un comentario importante. La expresión "no hay para mí bien fuera de ti", en algunas traducciones muy antiguas, dadas las características gramaticales de esta frase, que no son fáciles de entender, también se ha traducido de la siguiente forma: mi bondad, es decir, mi bien, no se extiende a ti. Es decir, yo no puedo darte algo bueno a ti. En otras palabras, David sabe que fuera de Dios no puede hallar algo que sea verdaderamente bueno. Pero al mismo tiempo, David reconoce que él como criatura no puede sumarle bienestar a Dios. David sabe que es un hombre imperfecto. Él se reconoce a sí mismo como un hombre necesitado de la protección divina y al mismo tiempo como alguien que no puede añadirle algo bueno al Dios que por excelencia es bueno en todos sus atributos. Así que el bien que nosotros, este es mi punto, el bien que nosotros hacemos no puede añadirle bien a Dios. Pero también es cierto que nuestra maldad no puede perjudicarle, porque Él es el Dios eterno, el inmutable, el Adonai. ¿Ven hacia dónde David se está dirigiendo? Muestra a Dios como alguien excelso y que fuera de la presencia, la protección y el amor de ese Dios, nada bueno hay para Él. En otras palabras, mis hermanos, todo el bien que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Y esto es cierto a pesar de que tú y yo no podemos devolverle a Dios ningún tipo de bien. Él nos da todo el bien y nosotros no podemos agregarle nada a Él, porque Él es perfecto en todas sus facultades. En síntesis, este texto nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, debemos dejar de lado toda percepción de autosuficiencia. Debemos rechazar cualquier idea ilusoria de que podemos encontrar algo bueno en nosotros o que fuera de Dios podríamos encontrar algún bien para nuestras vidas. David presenta en estos dos versículos a Dios de forma maravillosa. Lo presenta como un monarca dispuesto a proteger a su pueblo, pero también lo presenta como un pastor amoroso que está dispuesto a cuidar de sus rebaños. Así que de este texto, mis hermanos, y en un sentido muy práctico y muy profundo, debemos aprender o debe quedar claro en nosotros que nuestro gozo y nuestro bien supremo como creyentes se encuentra única y exclusivamente en la presencia de Dios. Voy a repetir eso, mis hermanos. Nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestro bien supremo se encuentra única y exclusivamente en la presencia de Dios. Y nada que te pueda ofrecer este mundo puede equipararse al bien que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Todo lo demás, todo lo que esté por fuera de la esfera del amor de Dios es un engaño. Perecerá, se destruirá y entonces tú sufrirás cuando eso se destruya. Ahora, dicho esto, ya estamos preparados para avanzar a la segunda afirmación que David hace en este salmo. Versículo 3 y 4. Este es mi segundo punto del sermón. Versículo 3 y 4. Que tiene por título: disfruto de la compañía de los piadosos. Tomen nota. Disfruto de la compañía de los piadosos. Versículo 3. ¿Están allí, hermanos? Dice el texto. Noten esto. ¿A quiénes se va a dirigir? ¿Para los qué? Santos. Este detalle es importante. ¿Que están en dónde? En la tierra. Y para los íntegros es toda
mi complacencia. Versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. ¿Qué tenemos hasta este punto, hermanos, para que todos estemos en la misma línea? En la estrofa anterior, es decir, en la que el versículo 0, 1 y 2, que leímos hace un momento, David ha declarado que él confía plenamente en el Adonai, en el sumo gobernador. Luego, lo que tenemos en la presente estrofa, y este punto es importante, es una consecuencia natural que experimentan todos aquellos que verdaderamente han confiado en el Adonai. Esto, por favor, no lo pueden perder de vista. En el punto anterior, David dijo, yo confío en el Adonai. Luego, lo que ha dicho en los versículos 3 y 4 es, esto es lo que le pasa a todo el que confía verdaderamente en el Señor. ¿Y qué es eso que les pasa a los que confían naturalmente en el Señor? ¿Qué es lo que ocurre en ellos? Bueno, los que confían en el Señor y aman al Señor, de acuerdo a los versículos 3 y 4, manifestarán amor y deleite por el pueblo de Dios. Es decir, amar a Dios verdaderamente y confiar en Dios verdaderamente implican que de forma inseparable el que ama y confía, ese hombre debe tener un afecto sincero por todos aquellos que le pertenecen a Dios, por su pueblo, por su iglesia. Es como si David, mis hermanos, después de declarar su confianza en el Señor y de reconocerse a sí mismo como un hombre incapaz para hacerle algún favor a Dios o para agregarle bien a Dios, él concluyera lo siguiente, porque noten, él ha dicho, tú eres el Adonai, yo no puedo agregarte bien a ti y fuera de ti no hay bien para mí. Y después de ese argumento, David llega a esta conclusión y es la única forma que yo tengo para servir correctamente a mi Señor es esforzándome por hacerle bien a sus siervos. Por eso el versículo 3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Como lo dije antes, mis hermanos, tú y yo no podemos agregarle bien a Dios. Nosotros no podemos hacer que Dios sea más bueno o que Dios esté más satisfecho en sí mismo como Él está, porque Él es inmutable y entre otras cosas es impasible. Es decir, Dios no es un ser sujeto a pasiones, en Él no hay cambios. Sin embargo, mis hermanos, lo que tenemos, y esto es un punto que a mí me pareció extraordinario, lo que tenemos en los versículos 3 y 4 es que Dios ha puesto en sustituto suyo a su iglesia para que aquellos que lo aman a Él y confían en Él se relacionen con su iglesia, con su pueblo, con una actitud misericordiosa y benevolente. En otras palabras, el hombre que ama y confía en Dios es el hombre que está empeñado en hacerle bien a la iglesia de Cristo. Son dos verdades inseparables. Del texto entonces podríamos concluir esto. No hay sacrificio de adoración más aceptable para Dios que cuando un hombre se conecta sincera y honestamente con su pueblo y gozosos se unen en ese vínculo sagrado de la piedad en donde se esfuerzan por cultivar y promover en ellos el amor fraternal basado en la palabra del Señor. Ahora, dicha comunión con el pueblo de Dios necesariamente implica que el que la experimenta también se empeña en apartarse de las contaminaciones degradantes de este mundo. Esto significa que el hombre que confía en Dios y que ama a su pueblo no encuentra plenitud ni satisfacción con los vanos ni con sus banalidades. ¿Me hago entender? Si el hombre ama a Dios y ama a su pueblo, bueno, su complacencia no está en vivir haciendo toda clase de prácticas impías, sino que su complacencia está en Cristo y en su pueblo, en ese espacio, en Cristo y en su iglesia, el hombre de Dios encuentra verdadera complacencia. Luego, yo creo, mis hermanos, que dadas nuestras circunstancias contemporáneas, este es un asunto que debe
ocupar un especial interés en nuestro corazón. Y lo digo por lo siguiente, y yo quiero pedirles que por favor me presten mucha atención en este punto. Nosotros vivimos en días en los que aún personas que profesan la fe cristiana ven a la iglesia como una prenda de lujo. La valoran, les parece bonita, les parece deseable, aspiran a algunas cosas dentro de la iglesia, pero no es más que eso, una prenda de lujo, que después de ponerla y ensuciarla, prescinden de ella para poner sobre sus cuerpos otra prenda en su lugar. Esta es la tragedia de nuestros días. Muchos ven a la iglesia como un quita y pone. Pero recuerden, el amor y la confianza en Dios es una verdad inseparable del amor hacia los santos y los íntegros que se narra en el versículo 3. Así que mis hermanos, nosotros haríamos bien si constantemente le recordamos a nuestras almas verdades esenciales que nos van a ayudar a vivir como verdaderos creyentes. Una de esas verdades es esta, que el plan de Dios para el avance de su reino es la iglesia. Pero otra verdad inseparable a esa verdad es que el plan de Dios para el fortalecimiento individual de los cristianos es justamente también la iglesia. Dios, mis hermanos, hace que su reino avance a través de la iglesia. Pero Dios también fortalece a los creyentes a través de la iglesia. Y ahora observen este detalle. ¿Recuerdan que yo les dije que este era un canto de confianza? Un poema que tenía que ser recitado ¿en dónde? En la iglesia, en la congregación. Luego entonces lo que ustedes deben entender de esta suma de argumentos es que Dios hace que su reino avance a través de la iglesia local. Y además Dios fortalece a los creyentes a través de la iglesia local. Luego, mis hermanos, esto tiene una implicación más que evidente, y es que la ausencia de iglesia local en la vida de un confeso creyente es una absoluta incongruencia con la fe que profesa. No son cosas que puedan ir cerca una de la otra. Cristianismo es sinónimo de comunión con otros santos. Si esa comunión no existe, ese cristianismo está entredicho, o dicho de forma más directa, mis hermanos, para que no quede tal vez una duda respecto a lo que quiero decir. Mi punto es este: no existe cristianismo sin iglesia. No confía verdaderamente en Dios como su único refugio aquel hombre que no ama, no promueve y no protege al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y alguno podría decir, bueno, pastor, pero la razón hermenéutica que usted acaba de darnos no me termina de convencer. ¿Cómo es que David está alabando al Adonai y luego pasa a hablar del amor que debe naturalmente sentir por los santos, y usted conecta esas dos ideas con la iglesia local? ¿Por qué llegamos a la iglesia local si David está hablando de los creyentes? ¿Acaso no es de la iglesia universal y de los creyentes que están en el Congo? ¿Sabes por qué no? Porque el texto mismo habla de la iglesia local. Vean lo que el texto dice. Versículo 3. Para los santos que están ¿en dónde? En la tierra. Pregunta, ¿David conocía a todos los creyentes en el mundo? ¿A quiénes estaba refiriendo? A aquellos con quienes tenía comunión. Porque él dice, y para los íntegros es toda mi complacencia. David no habla aquí, como algunos han tratado de afirmar, de personas creyentes que han muerto y están en el cielo. Tampoco está hablando de la iglesia en todo el mundo, y mucho menos, como los de la nefasta teología liberal quieren afirmar, David no está hablando de las deidades cananeas. Aquí en este texto, David está hablando de aquellos que con fidelidad afirman en comunión la fe con Cristo. David está hablando de sus hermanos con quienes adora constantemente al Señor. En esos, dice David, está mi gozo, está mi complacencia, está mi alegría con mis hermanos. Ahora bien, hermanos, si la iglesia de Cristo es el plan de Dios para promover el avance de su reino,
y también, como lo indiqué hace un momento, para preservar y darle fuerza a sus hijos, bueno, también es cierto entonces que la iglesia por su naturaleza es un anticipo del cielo. Y yo quiero que esto quede muy grabado en sus corazones, mis hermanos. La iglesia, con todas sus imperfecciones, con todas nuestras debilidades, las tuyas y las mías, es un anticipo del cielo. La unión fraternal de seres creados a imagen y semejanza de Dios, que han sido redimidos por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero, mis hermanos, es una manifestación visible de la gloria del Dios Trino. En palabras simples, tu unión con tus hermanos, nuestra unión como iglesia, nuestra lealtad a Cristo, nuestra complacencia en esta fraternidad cristiana es un reflejo de lo que serán nuestras vidas por los siglos de los siglos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Por eso la comunidad cristiana, la iglesia local, es un anticipo del reino de los cielos. Viviremos en comunidad adorando a Cristo por siempre y para siempre. Y por lo tanto, esto tiene que llevarnos a una conclusión lógica, que es a la misma conclusión a la que llega David en el versículo 3. Y es que debemos valorar y debemos estimar altamente a los verdaderos y devotos siervos del Dios viviente. Debes valorar y amar a tus hermanos en la fe. Calvino, comentando sobre este texto, dijo: no deberíamos considerar a nada como de mayor importancia que el conectarnos con la compañía de nuestros santos hermanos. Y luego él agrega lo siguiente, una explicación, dice: y esto lo haremos si reflexionamos sabiamente en qué consiste la verdadera excelencia y dignidad y no permitimos que el vano esplendor del mundo y sus engañosas pompas nos deslumbren. Es decir, tú le darás el lugar que corresponde a la iglesia de Cristo en tu corazón cuando quites tus ojos del mundo. Allí la iglesia y lo que representa tomará un lugar especial en tu vida. Mi punto es este, hermanos. Estas dos verdades van cogidas de la mano, son inseparables. Confianza y amor en Cristo es una verdad que no camina sola, va unida al amor y al servicio a la iglesia. Por lo tanto, es una contradicción suprema que una persona diga: amo a Cristo, pero aborrezco a su pueblo. Recordemos, mis hermanos, el que desprecia al cuerpo, por deducción lógica, ha despreciado a Cristo, que es la cabeza. Así es, hermano. De hecho, ustedes recordarán esta escena bíblica que sé que la mayoría conoce, del Señor cuando intersecta a un hombre llamado Saulo. ¿Lo recuerdan? Saulo iba con planes asesinos. ¿A dónde? Clase de Biblia. ¿A dónde iba? A Damasco. Y el Señor se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos en Damasco? No. ¿Qué le dice el Señor? Jesús mismo. ¿Qué le dice a Saulo? ¿Por qué qué? Me persigues. Pregunta: ¿Saulo perseguía literalmente a Jesús, que ya estaba ascendido en gloria? No, perseguía a su iglesia. Pero hermanos, el Señor afirma que quien persigue a su iglesia, lo persigue a Él. Y eso significa, mis hermanos, evidentemente significa que rechazar a su iglesia, alejarse de su iglesia, menospreciar a su iglesia, significa rechazarlo a Él, alejarse de Él y menospreciarlo a Él. Y yo por eso les decía hace un momento: oh mis hermanos, que esta verdad haga eco en nuestros corazones, porque vivimos en días en los que lamentablemente para algunos la iglesia es una prenda bonita que poner sobre su cuerpo, pero cuando se ensucia hay que quitarla y poner otra. ¿Con cuánta seriedad deberíamos tomar la exhortación de este texto? Mis hermanos amados, la iglesia no es un accesorio de quitar o poner. La iglesia, mis hermanos, estar en la iglesia visible de Cristo debe ser un gozo para nosotros, pero permítanme agregar algo más. Es un requisito necesario para la verdadera vida cristiana. Sí, a mí me da algo como de extrañez cuando alguien dice: sí, mi pastor, Paul Washer. ¿Y cómo es tu pastor? De hecho, el pastor Paul Washer no es pastor, es hermano Paul Washer.
Él no es pastor en una iglesia. No, mi pastor Sugel Michelén. ¿Viajas cada 8 días hasta República Dominicana? ¿O cómo haces? No, veo el sermón por internet. Eso no existe, mis hermanos. Eso es incongruente con lo que estamos leyendo en los versículos 3 y 4 de este texto. Estar en la iglesia para los creyentes debe ser un deleite para su alma. Y por lo tanto, esta es mi conclusión, la unión con otros creyentes a lo largo del tiempo termina por convertirse en una verdad probatoria de lo que verdaderamente hay en el corazón de un hombre. Es como diría John Owen respecto a este asunto. Escuchen esto que es bien bello. La comunión con Cristo no se limita a tener una relación privada entre mi alma y el Señor. Noten que no lo niega, desde luego. Yo debo tener una relación íntima y personal con Cristo. Pero Owen dice, no se limita solo a esto. Agrega lo siguiente. Incluye también la comunión con todos aquellos que participan de la comunión con Cristo. Si yo me uno a la cabeza, pues ahora hago parte de su cuerpo. Luego, mis hermanos, esto significa que el amor a Cristo incluye un compromiso formal con su cuerpo. O dicho de otra forma, mi amor a Cristo se hace notorio en el momento en el que yo entiendo el carácter pactual de mi unión con su pueblo. Me explico. ¿Bajo qué concepto tú estás unido a Cristo, teológicamente hablando? Bajo un concepto de pacto. Nos unimos pactualmente, o más bien Él se une pactualmente a nosotros. Pero si nosotros nos unimos por pacto a la cabeza, naturalmente eso implica que nos hemos unido por pacto ¿a quién? A su cuerpo, al resto de santos que conforman el pueblo de Dios. Repito, estas dos verdades no pueden caminar separada una de la otra. Van juntas. Coexisten, una depende de la otra. Amor a Cristo es amor a la iglesia. No puede existir una sí y la otra no. Por ejemplo, si una persona dice, amo a Cristo, pero con sus palabras o acciones aborrece a la iglesia, en realidad esa persona ha aborrecido a Cristo. Luego, si una persona dice, mira, yo amo a la religión cristiana, amo estar en la iglesia, ay, pero con mi práctica soy un impío, bueno, en realidad esa persona profesa una falsa religión, un falso cristianismo. ¿Lo ven? Las dos cosas siempre deben ir juntas. En conclusión, el que ama al Señor encuentra gozo en su pueblo. El que ama a la cabeza, ama también al resto de su cuerpo. Pastor, y toda esta grandísima deducción solo del versículo 3, bueno, agreguemos otro texto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Están allí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice el texto? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pregunta retóricamente Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La comunión con los santos, mis hermanos, repito, se convierte en una evidencia visible de nuestra comunión con el Señor. Por eso digo, mi comunión con los santos es una acción probatoria de lo que verdaderamente hay en mi corazón. Ahora, esta verdad que he expuesto del versículo 3 se hace muy notoria por el contraste que David presenta en el versículo 4. Vayan nuevamente al Salmo 16, versículo 4, y miren el contraste. ¿Están allí, hermanos? Dice el versículo 4. Primero habla del amor por los creyentes. Luego el versículo 4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y en relación a ellos, él dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. David está afirmando lo siguiente, hermanos. La verdadera manera en la que podemos tener una comunión fraternal y honesta con los santos es no compartiendo nuestra vida íntima con los incrédulos. Calvino al respecto dijo lo siguiente: no podríamos unirnos al único cuerpo de Cristo que es su iglesia si no rompemos todos los lazos que tenemos con la impiedad y nos separamos de los idólatras
y nos mantenemos puros y a una distancia considerable de todas las contaminaciones que corrompen y vician el servicio sagrado a Dios. Pero aquí quiero hacer una importantísima aclaración. Lo que yo acabo de afirmar, lo que afirma el Salmo 16, lo que dijo Calvino en su cita y lo que yo he tratado de explicar, mis hermanos, no, escúchenme en esto con mayúsculas, niños presten atención, no significa que los creyentes debamos tener una actitud esquiva, hostil y de menosprecio hacia los incrédulos. Eso sería contrario al corazón del Evangelio, que nos manda a tener una actitud piadosa, benevolente, amorosa hacia quienes no profesan la fe en Cristo. La Biblia nos manda a darles testimonio verbal y testimonio vivencial de nuestra fe en Cristo, para que a través de esto ellos puedan acercarse al Señor. Es decir, como creyentes tenemos la tarea de proclamarles el Evangelio y de mostrarles a ellos a través de una vida santa y de una firme declaración de la verdad de Dios, el camino de la salvación. Sin embargo, el punto del Salmo es este: en ese proceso de evangelización no puedes entregarle la intimidad de tu corazón a los que aborrecen a Cristo. Un ejemplo práctico, mis hermanos: piensen en un matrimonio que está teniendo dificultades y el hombre en el matrimonio decide pedirle consejo a su compañero incrédulo del trabajo. Pero también en paralelo le pidió consejo a un hermano piadoso de la congregación. ¿Los consejos entre uno y el otro se parecerán? Probablemente no. Probablemente el incrédulo le dirá: ¿cuál es el problema? ¿Acaso no hay más mujeres en el mundo? Y el creyente le dirá: hermano, someta su corazón a Cristo, ore por su esposa, respáldela en sus debilidades y usted mismo arrepiéntase de sus propios pecados. ¿Ven las diferencias? Así que no es tener rechazo hacia los no creyentes, es saber relacionarme con ellos en términos evangelísticos. De hecho, noten que David los describe a ellos de esta forma. Dice que son diligentes en servir a otros dioses. O sea, les gusta, les fascina, están determinados en hacer lo que es contrario a Dios. Pero noten que además afirma que ese esfuerzo por servir a su impiedad no producirá ningún tipo de beneficio en ellos. Así que entonces, ¿tú qué haces escuchando el consejo de un incrédulo? Si ni siquiera para sí mismos pueden sacar algo positivo de su sabiduría humana. ¿En qué termina el incrédulo que sigue sus propios consejos? Bueno, en que no encontrará los placeres que procuró conseguir, y no solo eso, sino que tendrá más frustración que antes de que emprendiera esa empresa. De aquí podemos desde luego extraer una aplicación muy práctica para los amigos que nos acompañan en esta mañana. Niños, escúchenme con mucha atención lo que voy a decirles. Ustedes van a crecer en un mundo en el que les dirán constantemente que alejados de Dios van a tener una mejor vida. Ustedes van a crecer bajo esas circunstancias. Se los van a decir en su colegio, se los van a decir en su universidad, se los van a decir sus compañeros conocidos del barrio. Les dirán: alejados de Dios es mejor porque van a pasarla más divertido. Pero escuchen, queridos niños y amigos que nos acompañan, lejos de tener alguna ventaja en estas falsas invitaciones, lejos de obtener ventaja en las supersticiones o en los placeres que este mundo les ofrezcan, lo que van a obtener al final de obedecer la sabiduría del mundo es mayor dolor, mayor miseria, mayor tristeza. Traerás un gran dolor para tu vida presente, pero sobre todo, si tú no recurres a Cristo como aquel que puede protegerte, como el Adonai que gobierne sobre tu vida, entonces traerás consecuencias eternas para tu alma. La buena noticia es que hoy han escuchado el anuncio del Evangelio. Hoy han escuchado de aquel Dios que es único y que es verdadero refugio y que da verdadera protección para los que se acercan a Él con fe. Luego entonces para ustedes el mensaje, queridos niños, es este: no esperen más. No persistan en vivir una vida alejados del Señor. Más bien, rindan sus corazones delante del Señor
y vivan desde ya para la gloria y la alabanza del nombre de aquel que es el Adonai, el gobernador. Dicho esto, hermanos, voy a concluir mi sermón con un tercer punto que no mencioné, porque se me olvidó al inicio del sermón decir que eran 3 puntos. Son 3. El tercer punto tiene por título aplicación cristológica. ¿Qué pensaron que les iba a decir? ¿Que era una gran sorpresa final? No, se me olvidó. Aplicación cristológica. En el próximo sermón, hermanos, a la luz del libro de Hechos, ustedes van a ver cómo los apóstoles tomaron el Salmo 16 y se lo aplicaron completico a Cristo. Ellos dijeron, el hombre de quien habla el Salmo 16 es Cristo. En él se cumplen perfectamente las 5 estrofas de este Salmo. David es un tipo de Cristo. Y como tipo de Cristo, David dijo, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, versículo 1. Luego, esta es la oración de David. Sin embargo, Cristo vivió plenamente estas palabras. Cristo, en los días de su encarnación, el bendito Hijo de Dios, mostró plena confianza en la seguridad que el Padre le ofrecía. Desde el desierto y hasta el Getsemaní, el bendito Hijo de Dios mostró una confianza inquebrantable en la voluntad del Padre, dándonos ejemplo, mis hermanos, del tipo de confianza que tú y yo debemos tener en el Padre, en su palabra. De la confianza que Cristo tiene en el Padre, mis hermanos, debemos aprender que es de hombres sensatos, inteligentes, sabios, el confiar sin reservas en Dios, aun cuando las circunstancias sean adversas, y escúcheme, aun cuando la obediencia y la confianza en el Padre implique grandes sacrificios. A Cristo le costó hasta la última gota de su sangre confiar en el Padre. Murió en una cruz por nuestros pecados. La lección práctica del ejemplo de Cristo en cuanto a nuestra confianza en el Padre es simple, es evidente. Y es que, mis hermanos, confiar en el Señor sin importar las circunstancias es el camino que debemos tomar. No importa cuáles sean tus circunstancias. Mira, nosotros tenemos días buenos y días no tan buenos. Pero en los días no tan buenos y en los buenos tú y yo estamos llamados por la palabra del Señor a confiar en aquel que es digno de nuestra confianza. Porque escúchame esto, quienes confían en Dios solo cuando las circunstancias les son favorables, realmente nunca han confiado en Dios. Y en ese sentido, los días de tribulación, los días de aflicción, se convierten en una bella provisión que Dios ha dado para fomentar nuestra confianza en Él. Luego, en este punto, mis hermanos, es importante recordar algo que no puede salirse de nuestras mentes. Y es que por causa de la confianza perfecta de Cristo, esa confianza que lo llevó a vivir en obediencia perfecta al Padre, ahora por causa de lo que Cristo es y por causa de lo que Cristo hizo en favor nuestro, ahora por causa de Él, nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Es decir, es por Cristo y solo por Él que tú y yo podemos confiar en que Dios nos dará bien y no mal. Es por causa de Cristo y solo por Cristo que podemos tener la certeza de que Dios, fiel a su pacto, obrará todas las cosas para traer gloria a su nombre y beneficio a su pueblo. Es decir, mis hermanos, nuestra fe no descansa en la fuerza de nuestra confianza. Es decir, no tenemos fe porque decimos yo confío más. No, nuestra fe descansa en la fidelidad del perfecto Hijo de Dios, quien confió plenamente en el Dios Padre, y ahora nosotros, unidos a Él, gozamos los beneficios de esa confianza y de esa obediencia. En segundo lugar, tenemos entonces que en Cristo se cumple la confianza y amor al Padre. Pero el segundo punto era el amor a su pueblo, ¿verdad? Bueno, Cristo es quien plena y puramente se deleita en el pueblo de Dios. En boca de David, las palabras del versículo 3 y 4 expresan amor por los piadosos de Israel. Pero si tomamos esas palabras y las aplicamos a Cristo, entonces suenan como el eco del insondable amor que Cristo tiene por su iglesia. Cristo, mis hermanos, ama a su esposa. Cristo la ama tanto que se entregó a morir en una cruz por ella a fin de
presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha ni arruga, y purificarla en su palabra, como dice Efesios capítulo 5. Cristo, mis hermanos amados, es el santo con mayúscula que tiene complacencia en los santos, y esta verdad nos recuerda que nuestro amoroso Señor no solo nos salva, sino que también se goza en nosotros. Cristo encuentra deleite en su iglesia. Eso dice Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salva, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así que, mis hermanos, si Cristo ama a su pueblo y tú estás unido a Él por la fe, es natural que también ames a su pueblo y se deleites en el pueblo que Cristo se deleita. Una persona no puede decir, amo a Cristo, mientras desprecia a su iglesia. Y esto es así, mis hermanos, porque la comunión con los santos, como lo dije en un momento anterior de este sermón, es una expresión natural que surge del corazón de aquel que verdaderamente ha creído en Cristo. Así que, al leer este Salmo 16 con un lente cristocéntrico, debemos aprender del ejemplo de Cristo, quien confió donde tú y yo desconfiamos y dudamos. De este salmo aprendemos del ejemplo de Cristo, quien amó donde tú y yo fuimos indiferentes. Luego, la buena noticia es esta, que por causa de su justicia perfecta, de su confianza perfecta en el Padre y de su amor perfectamente honesto hacia su pueblo, nosotros, los que estamos unidos a Él, podemos vivir confiando en el Padre y amando a su pueblo. Una lucha por amar a Dios basado en nuestras propias fuerzas es infructuosa. Una lucha por amar a su iglesia basado en nuestro propio esfuerzo termina por convertirse en una hipocresía. Pero la buena noticia, mis hermanos, es que en Cristo nosotros podemos amar genuinamente al Padre, confiar genuinamente en el Padre, amar genuinamente a su iglesia y cuidar genuinamente a esa su iglesia, su pueblo. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos.